Sí, sí se escucha. Entonces aquí voy a abrir esta primera opción, base de datos del escritorio en blanco. Le voy a dar doble clic. Ahorita va a iniciar un nuevo archivo. La extensión de los archivos de Access de forma natural tienen la extensión ACDB. ¿Sí? Nosotros, ustedes saben que en EpiInfo tiene extensión por default MDB, en Microsoft Database. Ese es, digamos, el formato más básico, más antiguo de Access. Ya en versiones más recientes se usa esa nueva extensión AC de Access y DB Database. Sin embargo, aunque estemos en una versión nueva, podemos seguir manejando en formato MDB. Y bien, ahora fíjense, ya ahorita que entré, en la barra de título de la ventana que está en color rojo, pueden alcanzar a ver que ahorita como no le di un nombre todo, al archivo todavía no le he dado un nombre, se llama base de datos y tiene un consecutivo. Ahorita le está poniendo el número 2 y ahí se ve la extensión ACDB. Bien, y luego ya alcanzan a ver aquí, del lado izquierdo, donde dice todos los objetos, ahí me estoy activando. Ahí es el lugar donde se van a ver todas las piececitas o todos los elementos que van a integrar la base de datos de Access. Esos elementos son los componentes que me van a dar por resultado una aplicación para administrar bases de datos. ¿Cómo es esto? Una cosa son las tablas o las bases de datos donde se almacena la información. Y otra cosa es como la interfaz que el usuario puede tener para interactuar con esos datos. Si lo comparamos con el EpiInfo, ¿se acuerdan que en EpiInfo diseñamos primeramente lo que es la encuesta? Realmente ahí se diseña la interfaz, o también en inglés se llama el front-end, o sea, la parte de enfrente de la solución o de la aplicación. Lo vamos diseñando de acuerdo a como lo queremos observar. Y luego cuando guardamos ese formulario en EpiInfo, hay un momento donde nos dice que si quieres en ese momento crear la tabla que va a contener los datos, no sé si recuerdan. Entonces en ese momento decimos que sí, y entonces ya se abre el formulario, listo para capturar la información, pero paralelamente se abrió y se generó y se abrió una tabla, que no la vemos, donde se van metiendo cada uno de los registros que se capturan a través del formulario. Así es como se trabaja en EpiInfo. En el caso de Access es comúnmente al revés. En Access se diseña la estructura de la base de datos, como es en SPSS, que eliges cuáles van a ser las variables o campos que va a contener la tabla, de qué tipo, cómo se va a llamar, todas esas características. Y luego, posteriormente, se le da la indicación a Access que genere el formulario. Si usamos el caminito del asistente para crear formularios, o sea, hay una herramienta que automáticamente te genera formulario basado en cómo diseñaste la estructura de la base de datos. ¿Sí? También se puede crear esos formularios de forma manual, o sea, pieza por pieza, manipular e ir colocando los elementos, como se hace en EpiInfo. La forma más común de trabajar es que Access lo genere automáticamente el formulario y una vez generado, ya manualmente hacer la manipulación para que quede a gusto, o sea, el afinar cómo quiero el formulario, comúnmente es el camino que más se utiliza. Entonces, una vez que ya tenemos la tabla o base de datos
¿Cuál es la diferencia de decir base de datos a decir tabla? Una tabla es una estructura donde está una colección de campos con sus nombres donde van a ir basados los datos. Pero, ¿y qué es una base de datos? Una base de datos puede ser una tabla o un conjunto de tablas interrelacionadas que ya en equipo conforma toda la información que concierne a alguna solución que queremos hacer. Por ejemplo, si estamos hablando con Access, podemos hacer un sistema de control para el consultorio de un médico, ¿no? Entonces, para llevar el control de los pacientes, de la consulta de un médico, pues ocupará una tabla, ocupará los datos de los pacientes, ¿no? Ocupará una tabla que contenga las próximas citas que se van a dar. A lo mejor va a ocupar una tabla que contenga el histórico de las consultas que se le dio a un paciente. Entonces, cuando es más compleja una solución, como un control de un consultorio, un control de una papelería, un control de X cosas, donde ya hay cambios, bajas, altas, modificaciones, imprimir reportes, ese tipo de cosas, se ocupa comúnmente una estructura de tablas más compleja que en conjunto se le llama la base de datos. Y obvio, todos los formularios correspondientes para manipular esos datos. Entonces, eso es en sí lo que es el Access. Entonces, ahorita que abrimos Access de entrada, ya nos pone aquí listo una tabla que le denomina tabla 1, lista para que empecemos a decidir qué campos va a tener y cómo se va a llamar. Ahorita voy a cerrar esta tabla y no la voy a guardar, ¿sí? Para que quede totalmente en blanco nuestro archivo. Está totalmente en blanco. Bien, entonces, en las cintas de opciones tenemos una cinta que se llama crear. Es de las principales cintas porque de ahí se crean todos los elementos o los objetos. Voy a darle clic aquí a crear. Ahí está. Ya estoy en esta cinta crear y los grupos que tiene esta cinta, un grupo se llama tablas, otro se llama consultas, otro se llama formularios, otro informes y vean que también está lo de macros, ¿sí? Y también unas plantitas. Entonces, las tablas son las estructuras que contienen los datos. Luego, los formularios son la interfaz a través del cual manipulamos o observamos los datos que están en las tablas. Las consultas son procesos que hacen filtros a las tablas. Si yo quiero tener una pantalla que me muestre todas las consultas de este mes que están pendientes por recibir a un paciente en este mes, no se consulta la tabla directamente porque la tabla contiene todas las consultas del pasado, del presente y del futuro, ¿sí? Entonces yo ocupo una pantalla, un formulario que me muestre la información que en este momento el médico quiere de las consultas que va a tener, no sé, en esta semana, nada más ese grupo, ¿sí? Entonces, para hacer esa selección de registros son las consultas, ¿sí? En inglés le llaman queries, ¿sí? Una query. Y hay muchos tipos de consultas. Hay consultas de selección, hay consultas de eliminación. Dice, yo quiero eliminar a todos los pacientes masculinos mayores de tantos años que fuman. Y ¡prum!, te los borra todos. Eso es una consulta. Suena medio... A mí me sonaba cuando yo aprendí esto medio raro, como una consulta. Si no estoy consultando, estoy eliminando. Pero así se le llama, ¿sí? Hay consultas que también eliminan. Bueno. Y también otra sección son los informes. Los informes son objetos que hacen una extracción de información de las tablas o de un conjunto de tablas o de una consulta y generen algo que está pensado que se va
a imprimir. Entonces, organiza la información de cierta manera, ordenada de alguna forma o estructurada mediante cierta plantilla para que sea fácil de observar o de dar un reporte, ¿no? Y también hay una sección de macros, o sea, también como ustedes ya saben macros, también podemos ejecutar ciertos códigos para automatizar ciertos procesos para hacer que la aplicación trabaje de una manera más cómoda, más rápida, ¿sí? Okay. Entonces voy a crear ahorita una tabla, que es el primer paso. Entonces en las tablas, este botón que solamente dice tabla, es crear, dice crear una nueva tabla vacía, y luego podemos definir los campos directamente en la tabla o abrir la tabla en vista diseño. Yo les voy a sugerir ahorita usar esta opción que es diseño de tablas. Fíjense qué va a hacer ahorita que le pique. Diseño de tablas. Me abre una especie de cuadrícula que podemos compararla con SPSS en la pestaña de vista de variables, ¿recuerdan? Donde creamos las variables. Entonces aquí me está dando, me está pidiendo nombre de campo, tipo de datos y la descripción, que es opcional. Entonces yo pongo, por ejemplo, nombre del paciente, por ejemplo. Fíjense que se usa el concepto campo y no variable, porque está más pensado en el ámbito de las tecnologías de la información y no de la estadística. Tipo de datos. Aquí son los tipos de datos: texto corto, texto largo, número, fecha y hora, moneda, autonumeraciones, como que va dando folios de forma automática, va dando números, como decir, número de venta o clave de venta, le va dando un número a cada registro. Hay campos lógicos de sí o no. Los objetos OLE nada tiene que ver con los toros, son unas siglas que significa en inglés Object, Linking and Embedding, que es vinculación, incrustación de objetos. O sea, que puede contener ese campo objetos de imagen, objetos, una tabla de Excel, esos son los objetos, elementos que no son propiamente datos, ¿sí? Comúnmente se usa mucho para almacenar contenidos de otras aplicaciones. También puedo, si voy a almacenar un hipervínculo a X cosa, a una página web, a un documento en una carpeta, también puedo adjuntar archivos, puedo tener campos calculados, como la fe, como la edad, el IMC, que ustedes ya han hecho. Y luego les comento de asistente para búsquedas. Bueno, aquí rápidamente les puedo decir que se usa para crear listas desplegables para elegir. Si lo comparamos con EpiInfo, viene siendo lo de valores legales, ¿sí? Entonces, si va a ser un campo que va a capturarse eligiendo de una lista, se usa este elemento, asistente para búsquedas. En el caso de un nombre de un paciente, pues es un texto corto, ¿sí? Cuando aquí se elige el tipo de datos, acá abajo, donde ven la pestaña que dice general y búsqueda, esa zona se le llaman las propiedades del campo, ¿sí? Es decir, cada campo, nombre, talla, peso, edad, tiene no nomás el nombre y no nomás el tipo de datos, tiene un montón de características que se le llaman propiedades, las cuales podemos configurar o manipular ya estando en la ejecución de la aplicación. Aquí pueden ver que una propiedad es el tamaño del campo. Vean que de entrada son 255 caracteres. Esa es la cantidad máxima de caracteres que puedo almacenar en un texto corto, ¿sí? Si son demasiados, puedo yo disminuir esa cantidad. Si para el nombre de una persona, pues con 50 caracteres la hago, ¿no? Eso me puede hacer ahorrar un poco de espacio en el disco duro, sobre todo cuando son bases de datos muy grandes. Hay que tratar de ajustar los tamaños para no desperdiciar espacio. Porque si yo registro a cada paciente que yo registraron, en este caso, que es nombre de paciente, si a todos le dejo 255, aunque el nombre del paciente tenga 20 letras,
en la estructura del disco duro se van a dejar todo un espacio de 255 caracteres donde nada se va a guardar ahí, está reservado todo ese espacio, entonces estaríamos desperdiciando espacio de disco duro o del medio de almacenamiento. Luego hay otras características como el formato, el valor predeterminado, por ejemplo, si yo siempre que voy a capturar algo, un nuevo registro, un nuevo paciente, yo ya quiero que de entrada ya contenga un valor antes de que yo empiece a escribir. Regla de validación son reglas donde puedo yo decir que solamente se acepten datos que cumplan ciertas características, etcétera, etcétera. Son muchas las propiedades que puede tener un campo, ¿sí? Y ya dependiendo del tipo de campo, son las propiedades que estas tendrá. Aquí, entonces ya definí el tipo. En descripción, que es opcional, es una buena práctica, pues poner hacer anotaciones que nos sirvan para futuros programadores que no hayan usado esta aplicación y quieran hacer un cambio, o nosotros mismos que al rato ya nos acordemos ese campo para qué era o qué, ahí podemos a poner notas de lo que nosotros querramos. Ahorita, por razones de tiempo, no le voy a poner nada. Ahora voy a crear otro campo, por ejemplo, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Entonces voy a elegir un campo de tipo fecha y hora. ¿Sí? Y tiene ese campo sus propiedades, algunas iguales a las de texto, pero podrá tener unas diferentes. Ahora voy a poner, por ejemplo, tipo de paciente. Tipo de paciente. Aquí, suponiendo que yo quiero elegir, bueno, ¿saben qué? Voy a cambiar primero al campo sexo. Es un poquito más fácil para empezar así. Sexo. Entonces, yo quiero elegir a qué sexo pertenece el paciente, pues hay femenino, masculino, entonces quiero abrir una lista desplegable. Entonces, hay varios caminos para hacer listas desplegables. Uno es especificando aquí en este momento los elementos de esa lista o especificar en dónde está esa lista, porque qué tal si es una lista muy larga, municipios, padecimientos, claves de la CIE-10, X, ¿no? Que son listas muy largas, entonces ahí no conviene que nos pongamos a escribir, sino conviene crear una tabla aparte que contenga esa lista, y esa tabla puede ser capturada directamente o importada incluso de Excel. Entonces, en este caso, me voy por el caminito de nosotros escribirlo. Entonces, me voy aquí ok, es un texto corto, y luego acá donde dice búsqueda, me voy a pasar a esa pestaña de búsqueda, y no, perdón, me faltó un pasito. Aquí antes, abro y digo asistente para búsquedas, que ya les había dicho. Asistente para búsquedas. Siempre que veamos la palabra asistente, quiere decir que es una herramienta que me va a facilitar el trabajo para hacer un procedimiento. A través, casi siempre, de algunas preguntas que me voy a ir haciendo, y yo las voy respondiendo y me va ayudando a resolver a hacer un procedimiento. Entonces aquí me dice, asistente para búsquedas. Este asistente crea un campo de búsqueda que muestra la lista con los valores que puede elegir, o sea, lista desplegable. ¿Cómo desea que el campo de búsqueda obtenga los valores? Hay dos caminitos. Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta, que es el caso que les dije cuando es una lista muy grande. Y la segunda, que escribiré los valores que quiero. Ese es el que vamos a usar, porque sexo es fácil y rápido. Le doy siguiente. Y aquí tengo que escribir esa lista. Los digo femenino. Le pongo masculino. Masculino. Y así puedo seguir escribiendo. Por cierto, aquí sí se vale, si yo tengo un Excel, selecciono las celdas, le doy copiar, me pongo ahí y le doy pegar, y ¡prum! Se pega toda la lista, ¿sí? Ok.
Y ya le doy siguiente al siguiente paso del asistente. Ya me dice, ¿qué etiqueta desea para campo de búsqueda? ¿Con qué nombre lo vamos a identificar? Comúnmente te sugiere el mismo nombre que tiene el campo y por lo general ese se le deja. Y aquí dice, desea limitar las entradas a las opciones, dice, limitar la lista. Si yo lo activo, no puedo escribir otra cosa o elegir otra cosa que solamente sea masculino y femenino. Entonces ahorita lo voy a activar. Si lo dejo desactivado, pudiera elegir un sexo distinto a esos dos. Dice, desea almacenar varios valores para esta búsqueda. Eso se usa si tú quieres, por ejemplo, el campo que se llame padecimiento y haces una lista de padecimientos, suponiendo 50 padecimientos. Y dices, no, pues este paciente tiene un montón, tiene este y este otro y este también. Entonces, si tú quieres que se pueda elegir varios de la lista, se activa el de permitir varios valores. Si solamente es uno, como el caso sexo, normalmente nomás pueden ser de uno solo, entonces no se activa. Ok. Entonces ya no hay siguiente, ya nomás hay finalizar, le pico finalizar. Entonces ya este campo, vean que sigue diciendo que es texto corto, porque va a recibir un texto. Pero aquí en la pestaña búsqueda, no sé si alcanzaron a ver, aparecieron un montón de elementos que antes no estaban. Ya aquí ya se ve, donde dice, por esta propiedad que se llama origen de la fila, o sea, como de dónde voy a jalar los datos, o cuáles son los datos que jala esa lista desplegable, y ahí está, femenino y masculino, entre comillas, separados con punto y coma. Aquí, si yo quisiera agregar otro elemento, manualmente pudiera ponerle punto y coma y agregar otro valor, entre comillas, y así sucesivamente, ¿sí? Ok, entonces ya este sexo, listo. Ahora voy a poner, por ejemplo, el peso. Y el peso, voy a decir que es un número, ¿sí? Es otro tipo de campo. Luego voy a poner, por ejemplo, aquí la edad, bueno, la talla, también va a ser un número. Estos campos de tipo número, vean que en las propiedades dice que el tamaño del campo es un entero largo, ¿sí? Bueno, hay más detalles en los tipos de campos. Casi siempre entero largo nos sirve para todo, ¿no? Pero hay otros tipos de campos, hay un tipo que es decimal, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general, con entero largo siempre nos sirve para siempre y cuando no tenga decimales, entero largo no sirve. En este caso de la talla, que va a tener decimales, tengo que elegir decimal. ¿Sí? Y el peso, está bien que sea entero largo. Ok. Ahora, voy a poner, por ejemplo, ya el de tipo de paciente. Tipo de paciente. Va a ser, por ejemplo, asegurado, no asegurado, beneficiario, ¿no? Entonces, si yo los quiero escribir, ya saben que tendremos que hacer el proceso como lo fue para sexo. Ahora me voy a ir por el otro proceso. Ahorita, como yo no tengo creada todavía la lista de los tipos de pacientes, lo voy a dejar nada más simplemente así indicado. ¿Sí? Y voy a hacer algo, voy a crear una nueva tabla que contenga esa lista de tipos de pacientes. Bien, entonces fíjense, voy a cerrar